Hermanos, que Dios les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, realmente es un privilegio estar con ustedes. Ustedes realmente han sido una bendición para nosotros. Quisiera que por favor abran la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 22, que es el texto con el cual nosotros hemos estado desarrollando esta serie de mensajes con respecto a estos dos mandamientos que el Señor Jesucristo da, mandamientos importantísimos. Hemos visto la primera parte, es decir, el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Hemos desarrollado ese punto. Sabemos qué es amar. Sabemos qué es amar a Dios, qué significa amar a Dios. Sabemos cómo podemos amar a Dios. Todo eso hemos visto en estas semanas y hoy vamos a continuar. Pero antes de continuar, amados hermanos, quisiera yo hacerles una pequeña reflexión. Una reflexión que está dada justamente ahí en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ahí en el capítulo 3 del versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo le advierte a su discípulo amado, a Timoteo, de los tiempos postreros, es decir, de estos tiempos que estamos viviendo hoy. Y él le advierte y le dice, mira, en los últimos tiempos va a haber hombres amadores de sí mismos, va a haber, es decir, hombres amadores de sí mismos, es decir, que solamente quieren el bien para ellos. Va a haber hombres avaros, es decir, gente que solamente le importa el dinero, no le gusta, solamente le gusta recibir, pero no le gusta dar. Van a haber hombres vanagloriosos, es decir, mucha vanidad. Estos hombres siempre van a querer que les estén alabándoles a ellos por lo que tienen, por lo que son, por lo que han llegado a tener. Va a haber hombres soberbios, altivos, nada humildes, blasfemos, desobedientes a los padres. Va a haber hombres ingratos, sin afecto natural. Es decir, que va a haber hombres y mujeres en los últimos tiempos, que de hecho lo hay, que no les importa nada. O sea, si su esposa esté como esté, si sus hijos queden como queden, no les importa nada, sin afecto natural. Ellos con tal de estar bien, ya está. Va a haber hombres traidores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Y hoy vemos hombres así, hombres y mujeres así en todo lado. Y vemos que en la sociedad, esta sociedad promueve este tipo de personas. Y lo vemos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo lado. Vemos promoviendo este tipo de hedonismo. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Justamente eso. Justamente esto, amados hermanos. Así que acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 22, que es el texto en el cual hemos estado desarrollando esta serie de mensajes. Capítulo 22 del Evangelio de Mateo, del versículo 34 al versículo 40. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hoy vamos a ver el porqué del segundo mandamiento, ¿sí? Vamos a continuar con esta serie de mensajes. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que acabamos de ver nosotros acá? Es que Jesús acá menciona algo
que estos expertos de la ley ya lo sabían. Es decir, no era algo nuevo para ellos. Era algo que ellos ya lo conocían. Es decir, que lo que Jesucristo está haciendo acá es nuevamente citando el Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que dice ahí en Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, que todo lo que el Señor Jesucristo está dando, la respuesta que el Señor Jesucristo le está dando es justamente algo que ellos ya sabían. Ellos tenían conocimiento de ello. Por consiguiente, tenían que tratar con los que son judíos y con los que no son judíos. Pero ellos no enseñaban eso, ya que para los judíos el prójimo eran solamente los judíos, los de su nación. El resto de seres humanos no lo eran. No eran nada para ellos. No eran sus amigos ni tampoco sus prójimos. No lo eran. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Jesús trató este tema. Ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5, puede acompañarme. Capítulo 5, del versículo 44 al 48. Mateo capítulo 5, del versículo 44 al 48 dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No sabéis también lo mismo hacen los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 10, Señor Jesucristo es un maestro de la ilustración. Y Él enseña este concepto de amar al prójimo mediante una parábola. Vamos a Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 39, que es donde el Señor Jesucristo, nuevamente, Él está teniendo una conversación con un fariseo. Y es interesante porque esta conversación justamente que hay entre el fariseo y Jesucristo, justamente gira alrededor de cómo obtener la salvación. Este fariseo le pregunta, ¿qué debo de hacer yo para tener la vida eterna? Y cuando el Señor Jesucristo le responde, ¿qué necesita para tener la vida eterna? Entonces es ahí donde el Señor Jesucristo ilustra por medio de una parábola el concepto de qué es un prójimo. Dice así, Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante dice, y aquí dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Es decir, no había una buena intención en este hombre. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesucristo le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero religiosamente
él, queriendo justificarse a sí mismo, este fariseo le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, el Señor Jesucristo responde a esa pregunta justamente de una manera magistral, hermosa. Ilustra por medio de una parábola esta verdad de quién es el prójimo. Y cuenta la parábola del buen samaritano. Y le cuenta y le dice así: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastare de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí le hace una pregunta el Señor Jesucristo a este hombre, a este fariseo. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este fariseo le responde de esta manera, versículo 37, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús, luego de explicar el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, Él dice claramente que el segundo mandamiento es semejante. Versículo 39 del capítulo 22 de Mateo. Y el segundo mandamiento es semejante, dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Aunque no es idéntico, guarda un parecido, es un reflejo de ese primer mandamiento. Es decir, o por así decirlo, es una extensión de ese gran mandamiento. Y es así, porque el que ama a Dios debe amar también a quienes están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que lo que prueba que yo amo a Dios es mi amor dirigido hacia mi prójimo. Por eso en 1 de Juan, capítulo 4, y versículos 20 y 21 dice así, es que es espectacular. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice, luego dice ahí: y vosotros tenemos este mandamiento, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que la prueba que certifica que yo amo a Dios es el amor que yo le tengo al prójimo. Nadie, amados hermanos, puede llegar a amar a su prójimo sin antes no amar a Dios primeramente. Eso es lo que dice ahí. Nadie. Eso no existe, hermano. Es decir, que una persona que dice creer en Dios, para amar a su prójimo, tiene que primeramente amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. De manera que amar al prójimo es un testimonio de que yo amo a Dios en primer lugar. Es como, por ejemplo, usted cuando va en su auto, en la carretera, usted ve a lo lejos una columna de humo, ¿verdad? ¿Sí? Ese humo, ¿qué es lo que le dice a usted? Que hay un fuego que está causando ese humo. Así mismo es el amor al prójimo. El amor al prójimo es justamente una manifestación, una evidencia de que usted ama a Dios. Por esta razón, ahí en Romanos capítulo 13
y versículo 8 dice así: no sabéis, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Es decir, que amar al prójimo equivale a cumplir la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. Esto nos lleva a una pregunta. Una pregunta muy pertinente para el día de hoy. Porque cuando respondemos bien a esta pregunta desde un punto de vista bíblico, ¿de quién es mi prójimo?, nosotros vamos a poder expresar bien el amor a Dios. Muchas veces ha habido como, digámoslo así, malas interpretaciones, ha habido malos entendidos, no ha estado muchas veces bien claro quién realmente es tu prójimo. Algunos piensan que, bueno, mi prójimo es mi esposa, o mi prójima es mi esposo, o mis prójimos son mis hijos, o mis prójimos son mis vecinos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia nos da a entender de quién realmente es nuestro prójimo? Muchas veces dice, bueno, yo soy cristiano, mi prójimo son solamente los hermanos de la iglesia. ¿Será eso que dice la Biblia? Pues vamos a responder esa pregunta hoy día. ¿Quién es nuestro prójimo? Mire que Dios tiene una, digámoslo así, en su mente, una definición mucho más amplia de que lo que los judíos tenían de quién es un prójimo. Incluso Dios tiene una definición mucho más amplia de lo que usted puede pensar de quién es un prójimo. Amar al prójimo no solamente es amar a aquellos que son como nosotros y que de pronto nos pueden dar un favor a cambio. Eso no es amar al prójimo. Como ya leímos hace un momento ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, ¿verdad? La parábola del samaritano, espectacular. En esa parábola el Señor nos enseña quién es el prójimo para usted y para mí. Nos ayuda a entender quién es nuestro prójimo. Dice ahí, del versículo 25 al 29, que justamente esta parábola del Señor Jesucristo enseña, ahí en Lucas capítulo 10, enseña justamente porque hay una pregunta de un hombre, no con tan buenas intenciones, acerca de la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, luego de responder a esa pregunta, el Señor Jesucristo relata la parábola del buen samaritano. Y usted sabe ahí en el versículo 30, dice que un hombre, Lucas capítulo 10, dice que un hombre, dice que viajaba de Jerusalén a Jericó. Posiblemente él fue a adorar al templo. Es decir, posiblemente era un judío. O sea, no nos aclara bien la palabra de Dios en ello, pero podemos deducir por el contexto en el cual gira esta historia. ¿Sí? Dice que le asaltan, le dejan como medio muerto, bien herido. Luego dice que él está en el suelo. Luego dice que viene un sacerdote. El sacerdote le ve, versículo 31 y versículo 32 le ve y dice que él se mueve al otro lado. Luego que asimismo, dice, viene un levita. Le ve que está en el suelo herido, tal vez sangrando, y asimismo se hace hecho el que no le ve, pasa de lado, pasa de largo. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Que esencialmente dos judíos de la clase sacerdotal que conocían la ley de Dios se acercan a él, se alejan de él. Sin embargo, no demostraron el amor que ellos se supone debían de tener. No demostraron compasión por aquel que estaba caído. Aunque conocían la ley, no vivían de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Se alejaron. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 33, dice que llegó un samaritano, un despreciado por los judíos. ¿Sabe que los samaritanos eran medios judíos y medios paganos?
Por eso había bastantes rivalidades entre ellos. Entonces los judíos les despreciaban mucho a los samaritanos. ¿Por qué? Porque les consideraban, obviamente, que estaban fuera del pacto, tenían muchas diferencias religiosas, por eso es que no se llevaban bien, no solamente religiosas, también culturales. Pero precisamente es este samaritano quien ofrece ayuda a este hombre que está ahí caído. Es precisamente una persona a la que los judíos habían considerado como impura, que fue quien ayudó a ese hombre que estaba en el suelo tendido y herido. Este hombre que estaba en el suelo tendido, que incluso este hombre podía haberle considerado incluso como su enemigo. Sin embargo, así, este samaritano le ayuda. Le lleva a un mesón, le cura las heridas, incluso deja pagando todos los gastos que pueda hacer. Y ahí el Señor Jesucristo le hace otra vez esa pregunta a este fariseo, le dice, bueno, ¿quién hizo misericordia ahí? Claro, el samaritano. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y haz lo mismo tú. Entonces, ¿qué o quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es, por tanto, cualquier persona que está cerca a nosotros, a la cual nosotros le podemos compartir el amor de Dios. Amados hermanos, estamos llamados a amar, no solo a los que están afines a nosotros, sino también a los que Dios pone en nuestro camino. Mateo capítulo 5, versículo 46. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para justos e injustos. ¿Qué nos califica a usted y a mí decir o decidir que esta persona se merece o no se merece ayuda? Ninguna. Vemos ahí que la misericordia de Dios, la gracia de Dios se derrama sobre justos e injustos, sobre pecadores y sobre santos sobre todo. Así que, hermanos, si usted de pronto en su corazón tenía alguna vez este mal pensamiento de que usted puede calificar quién se merece su ayuda y quién no se merece su ayuda, arrepiéntase, mi hermano. Porque prójimo es todo ser humano que Dios le pone en su camino. Cualquier ser humano hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, prójimo es cualquier ser hecho a la imagen de Dios, aunque no tengamos ningún vínculo con esa persona. Dios nos ordena amar a los hombres sin excepción, sin diferencias a su raza o condición social. Sean amigos o no los conozcamos, según nos parezcan dignos o indignos, amigos o enemigos. Nosotros debemos de amarles como Dios les ama igualmente a ellos. Y debemos considerarles a ellos en virtud de Dios, no en virtud de lo que ellos mismos son. Yo sé que en la vida, en los años que tenemos de vida, mucha gente nos ha hecho mucho daño. Nos han robado, nos han traicionado, han mostrado ingratitud. Y créame, de eso mi esposa y yo lo entendemos muchísimo. Pero aún así, debemos de amarlos. Dios nos ordena amar a los hombres sin excepción, sin diferencia, a pesar de que nos hayan hecho cualquier cosa. Como explicaba mi hermano leyendo el proverbio hoy hace un momento. Debemos de entender, amados hermanos, que la imagen de Dios fue colocada en la humanidad. Cada ser humano lleva en su ser la imagen y semejanza de Dios, a pesar de que esa imagen
de Dios ha sido distorsionada, ha sido corrompida, ha sido pervertida por la causa del pecado. Aún así, todavía existe la imagen de Dios en esa persona. Hay una ciudad, hay una región, un barrio, un sector en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y le llaman la ciudad zombie, porque todo el mundo está consumiendo crack, metanfetaminas, drogas, cocaína, de todo. Entonces usted ve a esos hombres, mujeres de cualquier edad, jóvenes, ancianos, están ahí tendidos, caminando como zombies. Aún así, esas personas en esa ciudad zombie son nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque aún en ellos, a pesar de ese pecado que tienen, aún ahí todavía existe la imagen de Dios. Cada ser humano tiene la imagen de Dios, ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Sigue siendo parte de la humanidad. Por tanto, todo ser humano, ya sea que vive en el basurero, o sea que sea su hermano de la iglesia, debe de ser tratado con dignidad y amor compasivo, por respeto a la imagen de Dios que hay en él, no tanto por lo que él haya hecho contra usted. Por eso ahí en Mateo capítulo 5, versículo 45, dice que el Señor, en su gracia, hace salir el sol para malos y para buenos, hace llover para justos y para injustos. Es la gracia de Dios. Dicho esto, ¿qué le califica a usted? ¿Mostrar misericordia o no mostrar misericordia al que usted quiere? Nada, nada. ¿Qué le califica a usted decidir ayudar o no ayudar a una persona? Nada. ¿Por qué? Porque todo ser humano que está delante suyo, que Dios le pone en su camino, es su prójimo, sea quien sea. Haya hecho lo que le haya hecho, es su prójimo. Y usted necesita mostrar el amor de Dios a esa persona. Eso nos lleva a la segunda pregunta. Si ya entendemos quién es nuestro prójimo, entonces esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo amar a nuestro prójimo? Y es interesante porque de vuelta al Evangelio de Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo nos da la respuesta de cómo debo de yo amar a mi prójimo. Y ahí está, versículo 39. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Dice, como a ti mismo. El Señor Jesús nos da la respuesta ahí. ¿Cómo debemos de amar a nuestro prójimo? Como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, entienda bien, por favor, lo que vamos a hablar acá. No estamos hablando, el Señor acá no está hablando de amarse a sí mismo en un sentido hedonista. Tal vez para ustedes les sea extraña esta palabra, pero esta palabra, a pesar de que es extraña de pronto para muchos, usted pueda que la esté viviendo. Y la gente en el mundo, en la sociedad, en las culturas, viven de acuerdo a esta palabra, sin darse cuenta muchas veces. La palabra hedonismo viene de dos raíces: edo, que significa placer, y la palabra ismoque, que significa doctrina. Por lo tanto, el hedonismo es la doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de toda la vida humana. Es decir, es la tendencia de la búsqueda del placer y bienestar en todos los ámbitos de la vida de una persona. En dos palabras le resumo este concepto: amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo.
sin importar nadie más. Con tal que yo esté bien, me vea bien, el resto pueden estar mal, pueden estar sufriendo, enfermos. Yo estoy bien, no me importa. Eso es amarse a sí mismo, de esa manera, de una manera egoísta, egocéntrica, pervertida. Amarse a uno mismo, sin importar nadie más, es buscar su propio beneficio, sin importar nadie más. Es decir, aquellas personas que solamente quieren ver el beneficio para ellos, y no importa si la mujer, el esposo, los hijos tendrán hambre, no tendrán hambre, no importa, con tal que ellos estén bien, bien comidos, bien vestidos, no importa. Sentirse bien sin importar el resto. Con tal que yo supla todas mis necesidades, ya está, no pasa nada. Si mi familia, mis hermanos, mis hermanas tienen problemas, mis hijos tienen problemas, no importa. Con tal que yo esté bien, bien comido, bien bebido, tenga donde vivir, no importa. Este tipo de amor, como les decía hace un momento, amados hermanos, es muy común hoy día, muy común. Es muy común hoy día. Todo lo que importa es lo que la persona esté bien y nada más. Con tal que la persona esté bien, nada más. Que esté satisfecha, complacida. Y todo lo que pueda hacer para que esta persona pueda llegar a ese estándar de vida, no importa lo que hagas, quien caiga, quien quede mal, quien se haga daño, no importa. El asunto es que yo esté bien. Eso dice esta filosofía. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de esto. Esto se ve en el mundo todos los días, tal vez incluso en hogares cristianos. Pero de esto no está hablando el Señor. El Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí, el Señor, es que en ese cuidado y en esa preocupación que usted y yo tenemos por buscar nuestro propio bien, en términos de amar a Dios, honrar a Dios, tener una comunión con Dios, conocer su palabra, estudiar su palabra, ese mismo sentir yo lo debo de tener igualmente hacia mi prójimo. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, buscar todo el beneficio en el Señor para mi prójimo de la misma manera que yo busco a Dios. Me relaciono con Dios, conozco a Dios, tengo comunión con Dios. En esa misma manera tengo que amar a mi prójimo. Ver que mi prójimo también ame a Dios, busque de Dios, tenga comunión con Dios, conozca su palabra, se relacione con Dios. Eso es lo que está enseñando acá el Señor Jesucristo. Por eso es que en Efesios capítulo 5 y versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. O sea, pone al último esta analogía aquí, que es muy bonita. ¿Cómo cuidó, cómo amó Jesucristo a la iglesia? Hasta la muerte. Es decir, el Señor Jesucristo se preocupó tanto de cuidar a sus discípulos para que ellos puedan establecer una iglesia, para que usted y yo podamos estar hoy aquí. Esa es la analogía que está dando aquí en Efesios. Es decir, el Señor nos está diciendo que este cuidado que tenemos por hacer el bien y conservarnos a nosotros mismos, debemos de también entregarlo a nuestro prójimo, y en el mismo grado que lo haríamos con nosotros mismos. Es decir, de la misma manera que usted busca de Dios, ama a Dios, quiere relacionarse con Dios, de esa misma manera usted tiene que buscar ese bien para su prójimo. Sea quien sea, le haya hecho lo que le haya hecho, le conozca o no le conozca. Según el Señor Jesucristo, vemos acá de vuelta en el libro de Mateo, capítulo 22 que estamos leyendo, vemos que Él resume, Él condensa toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón. Y el segundo, de hecho, es un mandamiento sintetizado que condensa todo lo expresado en los mandamientos del 5 al 10.
en la ley. Si usted va, por ejemplo, a Éxodo capítulo 20, del versículo 12 al 17, ahí están los mandamientos. Ahí en el versículo 12 dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí ve? Tiene que ver con nuestro prójimo. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestro prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que envuelve respeto, sumisión, honra a toda autoridad que el Señor obviamente ha puesto en su vida. ¿Por qué? Porque toda autoridad refleja la autoridad de Dios. Obviamente este mandamiento es y se debe de cumplir para nuestros padres, donde obviamente se prohíbe toda rebeldía, insolencia, malcriadez, falta de respeto. O sea, si los jóvenes están escuchando, por favor, háganlo. Honren a su prójimo, que es su papá y su mamá. ¿Cómo? Mostrando respeto, mostrando educación, ayuda. Pero si usted es un hijo, una hija vaga, que su papá y su mamá trabajan todo el día y no es capaz de hacer ni siquiera un arroz para ayudarle a su mamá, usted está pecando. Por lo menos arregle la casa mientras su mamá y su papá vienen trabajando duro. Si usted no hace eso y prefiere estar en la cama, usted está pecando. ¿Cómo usted va a decir amo a Dios? Usted no ama a Dios ni tampoco a sus padres. El que ama a Dios ama a su prójimo, dice la palabra. Si no lo hace, usted peca. Y luego vienen las consecuencias. Dice, no matarás. Nuevamente se refiere a su prójimo. Implica obviamente la búsqueda y el bienestar y preservación de la vida de nuestro prójimo en el mayor grado posible que nosotros podamos hacer. Obviamente también cuidando nuestra vida. Prohíbe obviamente todo atentado ilegítimo contra la vida de nuestro prójimo. Por eso aquellas personas que asesinan indiscriminadamente no pueden decir que conocen o aman a Dios. ¿Por qué? Porque están matando gente. Por ejemplo, una mujer que se va a una clínica de aborción y que dice, bueno, yo amo a Dios, pero quiero abortar. Por favor, eso no existe. Porque no ama, no cuida la vida de ese prójimo que es su bebé, que está en su vientre. A pesar de que sea un cigoto, a pesar de que sea un embrión, a pesar de que ya sea un feto en formación, es su prójimo. Aún ahí está la imagen de Dios. No cometerás adulterio. Ordena justamente la pureza en nuestras relaciones, guardando obviamente los aspectos de fidelidad y lealtad y o castidad hacia nuestra pareja y hacia nuestro propio prójimo. Usted no puede decir que ama a su esposa como prójimo cuando usted ve pornografía. Eso usted está pecando. Porque está su esposa ahí. Usted no puede decir que ama a Dios cuando usted practica tal cosa. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Establece obviamente en este aspecto la santidad del matrimonio en cuanto a fidelidad, lealtad, verdad, honradez. Es decir, evitar toda deformación o perversión del diseño de Dios. No robarás. Se refiere a la búsqueda del bienestar de nuestro prójimo, de no cogernos lo que no nos pertenece. Usted no puede venirse trayendo los materiales de la compañía donde usted trabaja. Eso es robar. Es que, mire, si usted entiende el primer mandamiento, entonces usted respeta lo que no es suyo. Ahí usted está amando a su prójimo.
Pero claro, el argumento es que, claro, es que como la compañía me roban, me tratan mal y no sé qué. Estamos hablando de, ya sabemos quién es nuestro prójimo y estamos hablando de cómo amar a nuestro prójimo. No es suyo, ya está. Eso es amar a su prójimo. No dirás falso testimonio, chismes, mentiras, habladurías, murmuraciones. Van en relación a nuestro prójimo. ¿Por qué hablar mal de su hermano si él no está presente ahí? Las hermanas en ese sentido son un poquito, van adelante de nosotros, con el chisme, las habladurías. Obviamente implica no hacerlo. No dirás falso testimonio. Implica la preocupación activa por respetar el buen nombre de su prójimo, claro. Es que yo he conocido gente que se acercan y hablan, pero mal de esa persona. Incluso puede ser la misma esposa. No, ahora sí me separo, que ya no quiero saber nada. Y a la vuelta de esquina están nuevamente juntos. Hablaron tan mal de la esposa que dañaron la imagen de la esposa y dañaron el corazón de aquellos que estaban escuchando ese chisme. Hermanos, sepamos guardar nuestro corazón de esas cosas. No codiciarás, envidia. No codiciarás. Ordena todos nuestros deseos que deben de ser de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Usted se ha dado cuenta que hay personas, incluso cristianas, que si un hermano se compra un carro, ellos también se compran un carro. Que si se compran un perro, ellos también se compran un perrito. Y que en una casa, ellos también. Envidia, hermanos, codician lo que tiene el prójimo. Por esta razón, ahí en Romanos capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10 dice: no debáis nada a nadie, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Más claro que esto no puede estar, hermano. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que mientras el amor es el cumplimiento de la ley, el pecado es lo opuesto al amor. Por eso, nadie que intencionalmente peca contra su hermano, contra su prójimo, puede decir que le ama. ¿Por qué? Porque no está mostrando el amor de Dios en la vida de esa persona. Lo que acabamos de leer. Hay quienes dicen, bueno, dejé a mi esposa por estar con mi amante. Así dicen algunos. La situación ya fue difícil. ¿Qué puedo hacer? La única solución que tengo es esa. Pero sigo amándole a mi esposa. ¿Sí ve? No ama a Dios. No ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque está con otra mujer. Hay quienes dicen, bueno, estoy con esta persona del mismo sexo porque le amo y me siento bien. Peor. Hedonismo total. Hay quienes dicen, bueno, yo robé, maté, mentí por amor. Usted no puede hacer eso. Si usted entiende lo que es amar a Dios y usted entiende lo que es amar al prójimo, usted no puede hacer tal cosa. Sin embargo, hay personas que viven en ese estándar. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, porque Dios es amor. En realidad estas personas pisotean y blasfeman el amor de Dios. Amados,
ya para terminar, es importante de que el verdadero amor, amar al prójimo, es buscar genuinamente lo que es mejor para él, en términos de adoración, en términos de conocimiento con Dios, en términos de relación con Dios, en términos de buscar su palabra, en términos de adoración a Dios. Así como usted busca de Dios, que es amarse a sí mismo, así mismo usted tiene que buscar lo mismo para su prójimo. Amar al prójimo significa entender sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Oh, bueno, usted puede decir, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo un amigo homosexual, ¿es mi prójimo? Sí, es su prójimo. Entonces, según lo que estamos entendiendo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Mostrarle la verdad de Dios. Esa es la mejor manera de amar a su prójimo, si es homosexual o si es lesbiana. Pedirle dirección a Dios, pedirle que Dios le dé la oportunidad de hablar a Dios, de Dios a ese homosexual o a esa lesbiana. Por ejemplo, usted dice, bueno, papá, mamá, en mi clase hay un compañerito que es niño, pero que quiere ser niña, que quiere llamarse como niña y quiere vestirse como niña. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Pedirle dirección a Dios. Y cuando llegue el momento, hablarle la verdad de Dios. Eso es amar al prójimo. Y bueno, aquí no quiero salirme, vamos a hacer, por así decirlo, un apéndice en este mensaje, hermano, pero una de las cosas que yo he dicho siempre con respecto a amar a nuestro prójimo, uno de los aspectos más importantes en relación de amar a nuestro prójimo es la corrección. La palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo le disciplina, le corrige. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que me aterra, de verdad, en el sentido de que el juicio que Dios establece ahí es para un padre, y es para un padre que conoce la palabra de Dios. Mire, el peor error que usted y yo podemos hacer como padres en referencia a nuestros prójimos, nuestros hijos, es querer tapar el sol con un dedo. No querer ver los problemas que ellos tienen. No querer corregirles en lo cual ellos están fallando. Ese es el peor error que usted puede cometer, porque no solamente está pecando usted como padre, sino que también usted está consintiendo el pecado de sus hijos. Ahí, en 1 de Samuel, capítulo 3, usted conoce la historia, es espectacular. Usted sabe cuando Samuel llega jovencito a trabajar en el templo, Elí es el sumo sacerdote, y Samuel comienza a escuchar, y escucha por 3 veces la voz de Dios. Él pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Sin embargo, Elí se da cuenta, mire que él reconoce, tiene conocimiento, él se da cuenta y le dice, no, Samuel, no, yo no te estoy llamando, es Jehová quien te está llamando. Y yo me imagino al pobre Samuel ahí, jovencito, recibiendo una palabra tan poderosa, una palabra de juicio tan espectacular. Y le dice, dile así a Elí. Versículo 13. Que yo, dice, le mostraré, que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Es decir, Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, pero él no hacía nada por eso. Mire, y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado.
Padre, el peor error que usted puede cometer con su hijo es tapar, ocultar el problema, el pecado de su hijo. Por Dios, no lo haga. Dice la palabra de ahí que el juicio vino a Elí. ¿Por qué? Porque él, sabiendo, no les estorbó. Si se le ha metido una piedra en el zapato, a todos, como estorba, ¿no? Así tiene que ser usted con el pecado de su hijo en casa. Si usted no lo hace, como padre, usted está pecando y siendo partícipe de la vagancia, de la negligencia de su hijo. Y usted, si lee el capítulo 4 y el capítulo 5, usted va a ver en qué termina esa historia. Todos murieron. Cierro el paréntesis. No quería salirme mucho de esto, pero es importante hablar de esto. Eso es amar a nuestro prójimo, hermano. Amar a nuestro prójimo cuando, como el samaritano de la parábola del buen samaritano, nos compadecemos de él o de ellos. Claro que podemos compadecernos de ellos y podemos formar en nuestros hijos buenos hábitos, disciplina, honradez, honestidad, virtudes de buena moral. Claro. Presentarles a Cristo, que solo Él puede salvarnos. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hey, si usted no tiene a Cristo, ¿a dónde va a ir? Hace 2 semanas vimos que el alma es eterna. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Él es nuestro Señor. Es cierto, a veces hay personas que nos han hecho mucho daño, que se merecen incluso ser consideradas como nuestros enemigos. Nos han hecho muchísimo daño, nos han traicionado. Se han burlado de nosotros. Pero aún así el Señor nos manda a amarles. ¿Sabe? En 1 de Juan capítulo 4, del versículo 7 al 12, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuche bien, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ok? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Entendió? Creo que no. Le voy a explicar qué es lo que está diciendo acá. Mire, usted y yo podemos decir, sí, Dios es grande, Dios es maravillosísimo. Y de tal manera amó Dios al mundo que hizo los planetas, el universo. Y gloria a Dios por eso. Y usted puede decir, de tal manera amó Dios el mundo que hizo flores hermosas en el campo, océanos. Y eso está bien. Y usted puede decir, bueno, de tal manera amó Dios al mundo que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y eso está bien. Pero salgamos de lo lógico y veamos qué es lo que realmente nos está enseñando estos versículos acá. Mire, la expresión más grande de amor que Dios puede expresar es que Él nos perdonó
en virtud de la obra de Jesucristo en la cruz. La virtud más grande de amor al prójimo que usted puede expresar es el perdón. ¿Qué le califica a usted el no perdonar? Si Dios, en su amor, Él nos perdonó a hombres miserables, sucios, fétidos, como usted y como yo, que no merecemos absolutamente nada. Aún así Dios nos perdonó de tal manera que Él envió a su Hijo a que Él muera para que usted y yo seamos redimidos de todo pecado. La expresión de amor más grande es el perdón demostrado en virtud de la cruz de Jesucristo. ¿Qué le califica a usted decir yo no le perdono a mi esposa? Nada. ¿Qué le califica decir yo no le perdono a mi esposo por la infidelidad que él me hizo? Nada. ¿Qué le califica a usted decir no le perdono, él mató a mi esposo, mató a mi hijo? Nada. Nada. Si Él nos perdona todos los días, todos los pecados que usted y yo cometemos, y así la gente dice, bueno, ok, nos divorciamos y esto aquí queda. ¿Qué? Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Y si usted tiene esa respuesta de querer separarse de su esposa, de su esposo, entonces usted no ama a Dios, porque no hay el perdón ahí. Lea de nuevo. El que ama conoce a Dios. El que ama a Dios ama a su prójimo. ¿Dónde está el perdón? Así que si usted está pensando en divorciarse, en separarse de su esposo o de su esposa, deténgase un momento y examine si es que usted realmente está cumpliendo el primer mandamiento de amar a Dios y si usted realmente está cumpliendo el segundo mandamiento de amar a su prójimo, su esposo, su esposa. En Jesucristo tenemos restauración, en Jesucristo tenemos sanidad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, amado Dios, por mostrarnos tu gran amor al perdonar todos nuestros pecados por Jesucristo, por su muerte expiatoria en la cruz. Señor, queremos pedir que nuestro amado Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones y que nos capacite para amarte a ti, amado Padre, con todo nuestro corazón. Pero también queremos amar de una manera digna a nuestro prójimo. Y si tenemos que expresar ese amor en términos de perdón, Señor, hazlo. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.